Existen ocasiones en las que no nos sentimos muy orgullosos de nosotros mismos, por lo que hicimos, por lo que dejamos pasar o por lo que no pudimos cambiar. De hecho, si revisamos en cualquier parte de la historia, podemos encontrar algún registro en el que la humanidad ha escrito un amargo y triste episodio, de esos de los que no estamos muy orgullosos. Si bien es cierto, la humanidad ha ido haciéndose cada vez más consciente de que su paso por el mundo afecta de alguna manera a todo lo que está a su alrededor, aún la naturaleza tiene mucho que reprocharle. Son cientos de especies que hoy en día ya no están más en este mundo. Aquellos cuyo último grito desesperado se dio en medio de una carrera grotesca llena de desvergüenza y codicia. Entre todos estos amargos finales, la extinción de la paloma migratoria es quizá una de las más tristes y representativas de estas oscuras páginas de nuestra historia. Imagínate un día como cualquiera, con un sol brillante y rodeado por la naturaleza. De pronto surge un gran espectáculo en el cielo. Cientos y miles de palomas surcan el cielo hasta el punto de eclipsar el sol. Este maravilloso espectáculo era muy común a comienzos del siglo XIX, donde la paloma migratoria era una de las aves más abundantes y comunes de Norteamérica. Quizá este gran número era lo que las hacía tan fascinantes. Durante el invierno, las palomas se distribuían en la parte oriental de América del Norte y eran fáciles de encontrar en cualquier lugar al este de las montañas rocosas. Pero durante la temporada de anidación, estas se desplazaban de forma muy coordinada a lugares situados a los alrededores de Nueva York, Pensilvania y Ohio. Se dice que los primeros científicos en observar sus migraciones se quedaron fascinados con la enorme cantidad de palomas que llegaban a formar sus bandadas. La cantidad era tan inmensa que incluso reducían la luminosidad del sol y su efecto, ya que muy rápidamente podían hacer descender las temperaturas locales. Estas aves eran muy parecidas a las palomas que conocemos, pero su plumaje destacaba por lo hermoso y llamativo que era. El plumaje era azul en cabeza y dorso, rojizo en el pecho y blanco en el vientre. Además, tenía un plumaje rojo alrededor de los ojos, y las plumas de sus colas y alas, por lo general, eran negras. En el caso de las hembras, eran de colores como el azul pálido y colores cobrizos, y las patas eran de color rojizo en ambos sexos. Era tan espectacular el paso de estas a través del cielo, que incluso se registra que en 1866, en Ontario, se pudo ver uno de los mayores grupos migratorios de la historia. Según el registro, la bandada de palomas medía 1,5 kilómetros de ancho y casi 500 kilómetros de largo. Se cuenta que tardaron 14 horas en pasar, ya que la bandada estaba compuesta por 3.500.000 palomas aproximadamente. Lamentablemente, fue esa enorme cantidad las que los llevó a la extinción, ya que pronto en Norteamérica, la paloma migratoria fue reconocida por tener una de las carnes más baratas y apetitosas, y rápidamente se convirtió en el alimento de las clases más pobres de Norteamérica, haciéndolas objeto de caza indiscriminada, aunque hay que agregar que muchos los mataban por simple diversión. Cientos de miles de palomas eran matadas mientras migraban de un territorio a otro. La modernidad también se abría paso y los ferrocarriles empezaban a cruzar terrenos agrícolas, mermando los bosques en donde anidaban estas aves. Fue así que a mediados del siglo XIX la situación era preocupante. La población de las palomas migratorias se había reducido a la mitad. Lamentablemente no habían regulaciones para impedir esto. Sin embargo, en 1880 se tomaron algunas cartas en el asunto y se intentó criarlas en cautividad. Lamentablemente, esto no sirvió de mucho. En los años siguientes, la cacería brutal contra estas aves continuó, y en 1876, en Michigan, se las cazaba a razón de 50.000 por día, sin dar tiempo a los sobrevivientes a formar nuevos grupos. Además de que lamentablemente, de la anidación de las palomas solo nacía un pichón. Su naturaleza migratoria le servía muy bien para protegerse de halcones o zorros, pero no del hombre. A pesar de que se tenía la noción de un verdadero riesgo de extinción, en 1896 se cazó la última gran bandada de 250.000 palomas en un solo día. A partir de esto, los próximos 10 años se prohibió la caza, pero los pocos ejemplares que quedaban no fueron capaces de revertir esto. Ya en 1900 se supo que quedaba solo una paloma silvestre libre, mientras que otra se encontraba en cautiverio. Es difícil pensar cómo la situación llegó tan lejos que en un abrir y cerrar de ojos, esta paloma silvestre pasó de estar en un enorme grupo de compañeras y al otro momento a estar sola en la tierra.
tal vez buscando desesperadamente a sus amigas, volando de un lugar a otro, y huérfana de un absurdo exterminio. Plenamente consciente de la ya casi extinta raza, un adolescente de 14 años en Ohio le disparó a la última paloma silvestre en la primavera de 1900, tal vez sintiéndose orgulloso de ser quien acabó con la última paloma en libertad de esta especie. Sin embargo, en el zoológico de Cincinnati aún quedaba una paloma en cautiverio. La llamaron Marta. La paloma, obviamente sin capacidad de reproducirse, pasó sus últimos años sola, como un vestigio de una especie que antes eclipsaba el sol y que fue extinguida en menos de 100 años. La paloma poco a poco fue debilitándose hasta casi no poder aletear ni caminar y finalmente falleció a causa de su avanzada edad. Su cuerpo fue disecado y se conserva en el Instituto Smithsonian, siendo la única especie de la cual se conoce fecha y hora de su extinción. Cuando Marta murió, la disminución de la cantidad de ejemplares en tan poco tiempo fue difícil de aceptar y explicar. Algunos afirmaban que las bandadas de palomas se habían desplazado a América del Sur, donde habían modificado su apariencia para escaparse de sus depredadores. Otros, como Henry Ford, aceptaron su extinción, pero con la creencia de que los pájaros se habían ahogado en el Océano Pacífico en su camino hacia la libertad. Otras teorías apuntaban a que fue alguna enfermedad la que los extinguió. La gran evidencia es que esta especie simplemente se la mató hasta desaparecerla por completo. A pesar de que ya ha pasado poco más de un siglo de la muerte de Marta, su recuerdo aún sigue persiguiéndonos, haciéndonos recordar que no importa la cantidad de algo, siempre podemos perderlo si no sabemos cuidarlo bien. Un epitafio escrito en una placa del Instituto Smithsonian dice lo siguiente: Marta, última de su especie, murió a la 1 p.m. a los 29 años, el 1 de septiembre en el zoológico de Cincinnati. Extinta. Si este video fue de tu agrado, te invito a que lo compartas y dejes tu opinión. Siempre se puede crear más conciencia sobre este tema. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.